teatro viene del término griego teatrón, lugar donde se mira. José Luis Gómez posee la mirada más penetrante del teatro en España, y me refiero a la mirada en todos sus significados. Mirada viene de mirari, que significa admirar, que es lo que lleva haciendo José Luis desde que decidió no dirigir el Hotel Paterno y dedicarse al teatro, a mirar, a admirarnos. Gracias al Festival Eñe, gracias a Ámbito Cultural por hacer posible este encuentro y muchísimas gracias, sinceramente, por estar aquí, José Luis Gómez. Muchas gracias. Gracias también Jesús Ruiz Mantilla, director artístico del Festival Eñe este año. La palabra es enteramente tuya. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, Ámbito Cultural, en esta aventura, sobre todo en esta aventura que tenemos juntos dentro del Festival Eñe, que nos emociona, que crece y que espero siga creciendo y asentándose en las próximas ediciones. José Luis, pues nada, aquí estamos tú y yo, una vez más, con el gran Gonzalo Escarpa, que yo quería, para introducir o para abrir este acto, simplemente decir lo que José Luis ha representado para mí y representa. Yo vi la primera vez a José Luis Gómez en el cine, aunque debería haberlo visto en el teatro, haciendo el Pascual Duarte, y a partir de ahí ya no pude dejar de quedar completamente arrastrado por su talento, por su enigma, por su misterio, pero también por su contundencia como actor. Luego empecé a verlo en el teatro cuando llegó a Santander a hacer la carta al padre de Kafka. Seguí con hazaña y a partir de ahí ya no lo dejé. O sea, y que pensando en que iba a estar aquí hoy contigo y que hemos pasado mucho tiempo juntos y hemos hecho muchas entrevistas y nos hemos conocido, José Luis representa para mí la dignidad de la palabra en alto, escuchada, transmitida, como dice él, esculpida, porque la palabra, que es la base de todo, de la interacción humana, de la civilización, que se dignifica por escrito y oralmente con la poesía, pero que también pasa a hacer comunión colectiva en el teatro muy pronto, es algo que defienden aquellos señores que llamamos actores mejor que nadie. Y José Luis tiene esa conciencia de palabra. Tiene esa conciencia de palabra no solo en castellano, sino en todos los idiomas que domina. Y no es casual que alguien como José Luis, precisamente por eso, esté en una institución como la Real Academia Española, porque es quien más altamente dignifica la necesidad que tenemos nosotros, los hablantes de ese idioma, de escuchar la palabra bien dicha. Así que por eso me alegro hoy muchísimo de estar hoy acompañándoos, y alguna pregunta se terciará, José Luis, pero estamos deseando escucharte. Muchas gracias. Bueno, como quizás sepan, pero acaso no, nací en Huelva en el año 1940, junto al Atlántico, y allí vuelvo cada vez que puedo, casi siempre en verano. Como de ahí se deduce, soy de la Quinta del Buitre, y como todos aquellos de la Quinta del Buitre, me tocó hacer el servicio militar. Lo hice con gusto, pues soy de esos santos inocentes que creen que hay que hacer el servicio militar, porque ahora solo van los pobres o los latinoamericanos, que a cambio de ellos reciben la nacionalidad española. Que
pero yo creo que ya está en Platón, los griegos. Hay que servir a su país. Bien, les doy un consejo: desconfíen profundamente de aquellos que se autoensalzan. Y si acaso se desliza algún tipo de autoensalzamiento en esto que vaya yo a decir, a lo sumo tiene que ver con que estoy muy contento y agradecido con la vida que me ha tocado vivir, gracias a mi profesión, posiblemente, o quizás gracias a las circunstancias y por supuesto, al concurso de muchos otros conciudadanos que me han ayudado en este camino del vivir. Como saben ustedes, me formé en la República Federal Alemana y llego a Alemania en el año 58. La Segunda Guerra Mundial había terminado en el año 45, como bien se sabe, con la derrota del Tercer Reich. Y ya entonces no se veía ni rastro de que hubiera habido una guerra mundial y sobre todo no había ni rastro de una derrota, y de una derrota tan tremenda como fue la derrota que sufrió el Tercer Reich. Mi destino, porque mis padres eran hosteleros y yo había cursado estudios en la Escuela Nacional de Hostelería de Madrid, donde ellos me empujaron en la creencia, presunción más bien, de que yo tenía aptitudes para ser un buen hostelero. Y con ese propósito, un propósito de trabajar en un hotel de lujo, en prácticas, en unas circunstancias que el hotel te ofrecía estancia pagada y alimentación, y los padres corrían con los gastos de mantenimiento normal que pudieran surgir en la vida. Bien. Durante los años de la Escuela Nacional de Hostelería, yo había vivido en Madrid, claro, había mi primer encuentro con Madrid, y había frecuentado teatros, incluso había participado como aficionado en un teatro de cámara y ensayo que era un teatro de aficionados. Bien. Cuando llegué a esa Alemania redivida después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 58, lo primero que hice, yo iba con el propósito de hacer prácticas hosteleras, claro, y con el propósito de aprender la lengua alemana. En la formación hostelera era importante saber idiomas. Desde pequeño fui francófono porque, bueno, la escuela Molière, École Molière de Huelva, pues me acogió en los primeros años. En la Escuela Nacional de Hostelería practiqué el inglés con mucha fruición. Años después estuve estudiando en Nueva York ya teatro durante un año entero y me interesé naturalmente por el teatro en la República Federal Alemana. Y tengo que adelantar algo importante, porque voy a hablar fundamentalmente de teatro.
El teatro es donde mejor se emite, con el mejor sonido y el mejor sentido, la lengua de un país. Y este país no tiene mayor bien que la lengua española. Que por un azar histórico tremebundo, un azar histórico importantísimo. Tengan en cuenta que la aventura americana no es solamente un mérito de España, sino un azar extraordinario. Como saben ustedes probablemente, o si no, pues ahora lo saben, Colón, cuando está en el Caribe, escribe en su diario de a bordo que está a punto de visitar al Gran Khan en Ceilán. No sabía dónde estaba. Colón, Cristóbal Colón, por supuesto, un gran marino, va de suyo. Fue antes a Portugal, al rey João, y quiso venderle su aventura yendo por el este hacia India. Y el rey João, que tenía un consejo de sabios marítimos extraordinario, ese consultó con su consejo de sabios y el consejo de sabios dijo: por el este no se va a India. Y los portugueses, años después, lo demostraron, porque ellos llegaron los primeros a India, Macao, a China y a Japón, Hiroshima. Esta es la realidad. Otra cosa es que luego la nación española, con gran esfuerzo, hizo una labor extraordinaria en nuestra América. Se puede decir nuestra América porque no es nuestra que la poseamos, pero sí es nuestra por hermandad. En el fondo, nadie conoce bien España si no conoce América Latina. América Latina, yo la frecuenté cuando volví a España. Lo primero que hice fue, por azares, por razones que ahora es ocioso relatar, pero quizás pueda relatarlos después. Lo primero fue girar por América Latina con espectáculos dirigidos por mí, interpretados por mí, o no interpretados por mí, o con actores convenientemente elegidos. Y América Latina fue un impacto impresionante. Realmente uno no conoce este país si no conoce América Latina. Y uno debería hacer todo lo posible por ir cuanto antes a América Latina, a los países de América Latina, conocerlos y eventualmente amarlos. Aunque nadie puede forzar a amar, pero los países de América Latina son amables, sobre todo es amable y retributivo el encuentro, la hermandad que significa la lengua. La lengua, somos animales que hablan.
por supuesto que hay otros animales que tienen algún tipo de lenguaje. Pero como tuve la ocasión de aprender después, en la Escuela de Arte Dramático, cuando me empecé a fascinar en el Instituto de Arte Dramático de Westfalia, en el conservatorio, cuando empecé a admirarme de la extraña unión de vocales y de consonantes en la lengua de Goethe. En el alemán existen vocales largas, vocales cortas, vocales mudas. En castellano han desaparecido. Y es esa evidencia, en realidad, me despertó una curiosidad ingente, por cómo empezamos a hablar los seres humanos. Emilio Lledó, compañero de la Real Academia, y que me propuso para ser miembro de la entidad, me recordó un día, no olvides, José Luis, que Homero dejó dicho, porque Homero no escribía, la Ilíada y la Odisea fueron hechas de memoria. Imagínense esos hexámetros perfectos, hechos de memoria. Y lo que dura la idea o lo que dura la Odisea, pues perfectos y de memoria. Yo sentía una enorme fascinación por la unión de vocales y de consonantes. Y él dijo, no olvides, José Luis, decía don Emilio, que la evolución comienza cuando el hombre, el ser humano, empieza a emitir aire semántico por el círculo de los dientes. Y uno de Huelva diría, ¿y eso qué es? Aire semántico, ¿eso qué es? Aire con significado. Aire con significado. Yo tengo que confesar, hagamos un experimento, ¿no? Un experimento con una palabra bien sonora de nuestra lengua, rica en vocales y en consonantes. Antropología. Antropología. Raíz griega, pero palabra que está en el diccionario y como tantas otras palabras que tienen raíz griega o latina. Bien. Antropología. Hagamos un experimento con la palabra antropología. Y despojemos la palabra antropología de sus vocales. ¿Qué queda? A, o, ia, a, o, ia, a, o, ia. ¿Pero qué ha ocurrido, además? Ha desaparecido el aire semántico. El significado ha desaparecido. Eso implica, que el significado solo se constela cuando se unen vocales y consonantes. Ajá. Mira por dónde. Bien, hagamos otra experimento, y despojemos a la palabra antropología de sus vocales. ¿Qué queda?
una sucesión de consonantes casi impronunciable. ¿Y qué ha vuelto a pasar? Da vértigo. El significado desapareció. Con lo cual, yo no sé si las vocales y las consonantes se querían, se deseaban, se amaban para hacer coyunda, pero el caso es que nosotros necesitábamos, los seres humanos, los únicos animales que hablan, necesitamos, esto es uno de los grandes misterios de la vida, que vocales y consonantes se unieran, porque sin ellas unidas no hay significado. Bueno, esto son evidencias extraordinarias que nos llevan muy lejos, y si un día don Emilio me propuso para la RAE pues fue sin duda debido a esta curiosidad que fue creciendo con los años hasta ocupar todo, una gran parte de mi ser. Eso es lo que realmente me terminó llevando a la Real Academia. Bien. Pero como les dije, mi destino era la hostelería, trabajar en hoteles. Y yo llego en el 58 a Frankfurt, 7 años, 8 años, 7 años después de terminada la Tercera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Dios mío, Tercera Guerra Mundial. Espero que no haya una Tercera Guerra Mundial. A trabajar en un hotel. Y como ya he dicho antes, durante los años de la Escuela de Hostelería me interesé, trabajé en compañías de aficionados, me interesé por el teatro. Como uno de los objetivos era aprender la lengua alemana, y había muchísimos emigrantes, en el 58, muchísimos emigrantes españoles, pantalón de pana, maletas de madera, pobreza, necesidad, mucha necesidad. Recuerdo esa época. Yo no quise relacionarme con emigrantes españoles porque uno de los propósitos clave era aprender la lengua alemana, una lengua de Goethe. Y entonces surgió la posibilidad de trabar lazos amistosos con un hombre que se llamaba Dietmar. Infortunadamente le perdí el rastro, ya me gustaría un día poder encontrármelo, aunque no sé si estará en vida o tendrá la suerte de estar en vida, como es mi caso. Dietmar. Bueno, pues este buen hombre me empezó a mostrar lo primero en Frankfurt, una ciudad muy importante, sede del dinero, donde está el Banco Central alemán. Me mostró los teatros de la ciudad. ¿Y qué es eso? ¿Los teatros de la ciudad? Es que hay tantos teatros como hay en Madrid.
No. Alemania, que tiene la República Federal, y no solo la República Federal, la entonces República así llamada democrática, porque era de todo, pero democrática no era, la RDA. Me empezó a mostrar esos teatros. Alemania tiene el mayor paisaje de teatros públicos del mundo. Agárrense que hay curva, porque esto es serio. Hay más de 180 o 90 teatros públicos, institucionales. ¿Qué quiere decir eso de teatro público institucional? Aquí no lo hay. Pese a que el mayor bien que tiene el país es la lengua, y pese a España pues tiene algo que se llama un teatro nacional. No, sí, se llaman teatros nacionales a esas escrituras dramatúrgicas que conforman, digamos, un corpus que se puede llamar un corpus identificatorio que se puede llamar, así son los isabelinos, Shakespeare and Co., así es la lengua de los franceses, Molière, Racine, Corneille. Hay un teatro nacional, Calderón, López, lo que hay. Pero no hay la correspondiente red de teatros. No existe. Ni siquiera se sueña, pero ya llegaré a ello. Ya llegaré a ello. Bien. Bien. Te ha saltado una cosa, José Luis. ¿Perdón? ¿Cómo no? Te ha saltado una cosa. Dime. ¿Puedo intervenir? ¿Con quién? ¿Puedo intervenir? Sí, claro, ¿puedo hombre, hacerte por un el amor de paréntesis? Dios. Te ha saltado una cosa. Dime. Cuando recitaste, cuando eras niño, Sí. la canción del pirata delante de gente. Y ahí te diste cuenta de algo. Y cuando llegaste a Alemania, habías llegado con una idea. La idea de tus padres era que fueras hostelero, pero la tuya no. Cuenta eso, que te lo has saltado. Mis padres tenían un hostal, lo que se llama una pensión. Lo que pasa es que era una pensión muy exitosa, muy exitosa. Tenía como 50 habitaciones en 2 casas separadas. Y era una pensión muy frecuentada, un hostal muy frecuentado. Y en ese hostal había muchas personas, clientes, que estaban pues muchos meses allí, asentados, viviendo, comiendo, cenando. Pero llegaban las Navidades y el hostal, la pensión, se quedaba vacía. Y entonces mi padre se esmeraba en hacer pavos rellenos, en hacer algunos platos exquisitos para la familia y para algún cliente despistado que no tenía familia o se había quedado solito, estaba allí. Y naturalmente se le invitaba a que compartiera la cena de Navidad con nosotros.
Y había en la pensión algunos amigos de mis padres. Había un hombre que era... mi padre era extremeño. Y ese hombre me enseñaba a recitar. Me toca esto. Me enseñaba a recitar un libro de poemas de Luis Chamizo, que era un poeta regional extremeño, y el libro, inolvidable, se llamaba El miajón de los castúos. El miajón de los castúos. Porque hacemos acina del color de la tierra. Los nietos de los machos que otros días triunfaron en América. Triunfaron. La lengua, los vericuetos de la lengua. Bueno, pues y en esa circunstancia, no sé si fui animado por mis padres, por mi hermano, o fue iniciativa mía. El caso es que yo quise recitar con 10 cañones por banda, viento en popa y a toda vela. No surca el mar, sino vuela un velero bergantín. Todos los niños de este país han recitado ese poema alguna vez. Y me acuerdo que yo me puse un pañuelo así, quizá fuera una servilleta, anudada detrás. Me pinté la cara con un poco de carbón, corcho, quemado. Y me subí a una mesa y empecé con 10 cañones por banda, viento en popa y a toda vela. Y recuerdo que ahí me sentí pleno, empoderado, con un vigor y una fuerza que yo desconocía en mí, no tenía experiencia de mí. Pero ahí, en ese momento, ante la mirada expectante del cliente o los 2 clientes que hubiera, y mis padres, y mi hermano, y mi hermana, que vivían entonces, yo me sentí transportado. Es lo que siento a veces cuando actúo, claro. Es lo mismo. Cuando ocurre esto, ustedes cuando vean que un actor tiene un especial fulgor, presencia, es porque está presente. Atención. ¿Qué quiere decir está presente? Que está con toda su atención ahí, no en otro sitio. No está divagando, está ahí. Con toda su intensidad. Por supuesto, tiene que estar relajado. Lo primero que se aprende es a relajar, porque demasiada fuerza es un obstáculo, claro. Pero esa intensidad y esa fuerza en la relajación es lo que hace volar al espectador y al actor que tiene la suerte o la fortuna de poder llegar a ese punto. Bueno. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Sí. No siga.
No sigo. Que digo que ahora sigue con lo que estabas, porque es que quería que contaras esto. Sí, sí, realmente es una circunstancia muy especial para mi vida. Porque eh, mierda, jodido. No. Eh, porque mi experiencia personal me refrenda esto que acabo de afirmar, de que es presencia, viene de estar presente, y que la atención exquisita a lo que se hace, primero al propio cuerpo, que debe estar lo suficientemente relajado, relajación es fundamental, atención al cuerpo, atención a lo que se hace y dice, eso es lo que, esa atención que es algo fundamental en nuestras vidas, fundamental. La educación de la atención, eso ya es además otro paso más en nuestra evolución como seres humanos y como eventualmente artistas. Bien. Yo creo haberles dicho, porque yo de lo que puedo hablar es de teatro y lengua, por supuesto, porque he dedicado, me di el baño en la lengua de Goethe, el baño tremendo en la lengua de Goethe. De ese baño salí marcado, ese baño me llevó a la RAE y hay algo de lo que no les he hablado, no les he dicho todavía, transmitido, y es, o quizás lo haya dicho, que donde mejor se emite la lengua de un país es en el teatro. ¿Lo he dicho? Sí, bien, bien. Y seguro que habré dicho, porque es uno de mis caballos de batalla, donde mejor se emite la lengua de Molière, lengua maravillosa, extraordinaria, es en la Comédie Française, y donde mejor se emite la lengua de Shakespeare es en la Royal Shakespeare Company o en el National Theatre. Bien. Cuando en aquel Frankfurt de los años 58 llego y no veo rastro de guerra ni de nada, sino que todo el país estaba ya reconstruido. Los alemanes recogían los ladrillos de las casas destruidas para hacer nuevas. Iban recoleccionando ladrillos de las casas en ruinas para hacer casas nuevas. Una emoción muy grande. Bien. Pero lo que empecé a decirles es del panorama teatral alemán. El amigo Dietmar, al que yo me acerqué y que desgraciadamente he perdido, ¿cuánto daría yo por poder abrazar a ese hombre? Uf. Dietmar me enseñó lo que era
los teatros públicos en la ciudad de Frankfurt, los städtische Bühnen, los teatros de la ciudad. Städtische Bühnen es los teatros de la ciudad. Esto no existe en España, pero llegaremos a eso. En Alemania, como les decía, hay el panorama más rico del mundo de teatros públicos. Hay entre 80 y 100 teatros públicos, y también en la República Democrática Alemana, que empecé a decirlo, pero que era lo menos democrático del mundo, la Alemania de Ulbricht, pero había una red de teatros impresionante. Bien. Esta red de teatros, al menos 100, agárrense que hay curva, 100 son de 3 ramas: ópera, ballet y drama. Y esta red de teatros practica el repertorio. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? Repertorio es que se cambia de obra cada 2 o 3 días. Una nueva. Pero ¿cómo es posible? Es posible porque eso implica que tienen una flota de camiones que cambia decorados continuamente, que tienen almacenes inmensos donde entran y salen los decorados cada vez, y que tienen actores contratados por 2, 3 o más años, hasta 7. Bueno, ¿esto qué es? ¿Existe algo parecido en España? No, ni en sueños. Aunque, y ahí voy a entrar, pudiera haber habido la ocasión, y todavía la hay, si hubiera los políticos que concedieran, que supieran la realidad del teatro y de la cultura española, que supieran de ello y sacaran las consecuencias pertinentes. Pero por el momento no se ven indicios. Tenemos, por ejemplo, un ministro de Cultura que no ha puesto los pies en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, no los ha puesto todavía, no ha puesto los pies todavía allí, pero va a alguna compañía privada. Bien. Tampi. Bien. No ha puesto los pies, sencillamente. No ha puesto, no ha aparecido. Ni en el ministerio. No, en el ministerio no sé, supongo que en el ministerio sí de vez en cuando va. Sí, perdón. Pies de vez sí, en cuando pero la cabeza es una no. suposición maliciosa. Los pies a lo mejor los ha puesto, pero la cabeza no. Eso es posible. Este es el problema. Eso es posible. Bueno, Eso perdón por el paréntesis, pero... Bien. Cuando he dicho actores contratados por 2, 3, 4 más años, tengo que revelarles algo que digo con mucha tristeza. Mi profesión tiene el 70% de paro endémico, no pandémico, endémico, permanente. 70% de hombres y mujeres que no tienen trabajo.
lloro por dentro. Me parece una indignidad. Esto se podría corregir en gran medida, sí. ¿Cómo? Ahí llegaremos. Bien. Bueno, a lo mejor Gonzalo quiere preguntarte algo. sí, claro. Yo Pregunta ya te lo he que tú preguntado. quieras. Pero si Pero yo me tiene unos extiendo papeles- demasiado, tiene unos córtenme. papeles- Córtenme. No te preocupes, por José favor. Luis. Estamos encantados oyéndote, pero yo creo que él lleva unos papeles ahí que quiere preguntarte. Defendemos las conversaciones tranquilas, Sí. a pesar de estos mundos rápidos, Sí. y nos encanta escucharte. A mí me gustaría mucho que nos hablaras de esos maestros que supiste escoger con gran gusto, porque estuviste con Lecoq, estuviste con Strasberg, estuviste con Grotowski. ¿Se puede tener mejor gusto a la hora de elegir? Dices por ahí en una entrevista que los buscaste debajo de las piedras. Sí. Grotowski. Cuando estaba en la Escuela de Arte Dramático, en el Conservatorio de Westfalia, aparece un libro de Eugenio Barba, ayudante de dirección de Jerzy Grotowski, que había sido su ayudante de dirección en la ciudad de Opole, una pequeña ciudad polaca, y que después fue su ayudante de dirección en el Teatro Laboratorio que fundó en la ciudad de Breslau, Wrocław. Sí. Polonia, sí, sí. Breslau, Wrocław, Polonia, sí. Eugenio hacía una contraposición entre el actor santo y el actor prostituta o prostituto, que era un actor santo y un actor prostituta. El actor prostituta es aquel que solo ejerce su oficio para ganar dinero. ¿Ya está? Solo ejerce su oficio para ganar dinero. Y yo me sentí fascinado por esa oposición, al parecer irreconciliable. No, es irreconciliable. Es irreconciliable. Y decidí, apliqué y decidí, y hubo un curso que hizo para extranjeros en el Teatro Laboratorio y apliqué, es decir, apliqué de Applied, bueno, me apunté, ¿no? Me apunté y me fui al Teatro Laboratorio. Cuando terminó aquel curso, yo le dije que yo quería seguir, y me dijo, ¿pero cuánto tiempo quieres seguir? Yo puedo seguir 6 meses más o 7 meses más. Y dice, no es posible. Aquí ahora mismo, en el Teatro Laboratorio, te quedas 2 o 3 años. Yo ya tenía prevista mi vuelta a este país y quería hacerlo como Clausewitz, muy pautado, muy programado, muy bien, y tenía que ganar dinero, porque yo sabía que si volvía a España nadie iba a producir las obras que yo quería hacer y que había hecho en Alemania. Nadie. Y así fue. Nadie.
pero por eso hice una serie de televisión con la que gané el dinero suficiente como para no necesitar que nadie me produjera las obras, sino poder producirlas yo. Y hasta el día de hoy tengo que decirles que nunca me contraté. Nunca me contraté. De ahí yo creo que la Escuela Nacional de Hostelería me puso ojo a visor y me enseñó a saber administrarme muy bien, a ganarme la vida, haciendo todas aquellas obras que no me iban a producir ningún productor. También tengo que decir que durante este tiempo que he sido mi propio productor durante muchísimos años, bueno, estuvo interrumpido en determinadas ocasiones, cuando fui director del Centro Dramático Nacional o del Teatro Español, en fin. Pero eso han sido cortos periodos y luego han sido 25 años en el Teatro de la Abadía que he dedicado prácticamente a mi vida a eso, a la formación de otros, a poder traspasar eso, a poder traspasar algunos de los conocimientos que maestros como Jerzy Grotowski o Jacques Lecoq me transmitieron, o Lee Strasberg. Jacques Lecoq. Un hombre extraordinario. Él fue maestro, él fue el que convenció a Giorgio Strehler de que hiciera el Arlecchino Servitore di due padroni con máscaras. Hasta entonces nadie había resucitado la máscara en la comedia dell'arte italiana. Bueno, no se había hecho comedia dell'arte, se habían hecho obras de Goldoni, pero no se había hecho comedia dell'arte. Pero Lecoq convenció a Strehler de que fuera a hablar con Amleto Sartori, que era un fabricante de máscaras de cuero. Como ustedes saben, hubo un extraordinario grafista, impresor, grabador, italiano, no, francés, Jacques Callot, que tienen unos modelos de máscaras de comedia dell'arte extraordinarias. Bueno, pues Strehler fue a hablar con Sartori, vio las máscaras y dijo que sí. Y él Jacques entrenó a los actores. Y él entrenó a otro grandísimo que era, ¿cómo se llamaba, hombre? Este premio Nobel, Dario fue amigo y discípulo de Jacques. Jacques era un prodigio. Sabio. Era un profesor de deportes. Un profesor de deportes, pero que amaba el teatro y que encontró el modo de vehiculizar lo que se llama l'art du mime, el arte del mimo,
hacia el teatro. Y Lee Strasberg, bueno, Lee Strasberg es insoslayable de la experiencia que tuvimos cuando vimos los primeros actores norteamericanos en la pantalla, desde Brando hasta tantos. Hasta Robert De Niro, que le sí. quitaste el premio en Cannes por Taxi Driver y te lo llevaste tú por Pascual Duarte. Sí, pero eso fue una chamba como un piano. Ya, pero hay que poner... ya que tú no te quieres poner en valor, ya te pongo yo. Muchas gracias. El primer actor en conseguirlo. Este señor le quitó, o sea, no le quitó, o sea, Taxi Driver estaba en concurso en Cannes, la familia de Pascual Duarte estaba en concurso en Cannes y el premio al mejor actor fue para José Luis Gómez y no para Are You Talking to Me? Sí, pero Taxi Driver tuvo una distribución mundial que ya quisiera hacerla. Y ahora diré por qué no la tuvo Pascual Duarte. Algo muy doloroso para mí. Bueno, Elías Querejeta fue un hombre providencial para el cine español, para Carlos Saura, y fue también providencial para mí, porque Elías iba al teatro y él me escogió para Pascual. Y resulta que, como saben ustedes, en Pascual Duarte hay una serie de animales a los que Pascual mata. Mata al perro que le acompaña, que me dijeron, ese perro tiene moquillo. Y le hemos dado un calmante y nada, tú dispara y ya. Y disparé al pobrecito perro. La mula. La mula, un día, bueno, la secuencia de la mula yo la sabía, porque la mula, como se sabe, si alguien recuerda la película, ¿no? La mula ha matado a la mujer de Pascual, la ha tirado y bueno, estaba programada la muerte de la mula, que la mata Pascual. Bueno, pues el día de la muerte de la mula, estábamos naturalmente en el plan de rodaje, pues aparezco yo como todo el mundo, ¿no? Pero habían traído a un stuntman, ¿cómo se llama? Especialista, muy atlético, muy forzudo, que tenía la misma camisa y el mismo pantalón que Pascual, y el hombre venía con una katana. La katana es un cuchillo japonés muy afilado. Bien, entonces, bueno, había una cámara, una Mitchell, que tiene un chasis de muchísimos metros, porque ahí querían rodar.
y querían sin interrumpir, sin cortar, lanzarme o lanzar consignas, instrucciones para que los actores reaccionáramos, reaccionara el especialista o yo, que me tocaba. Pero el especialista, el hombre, cuando le pegó, le hizo el primer intento de meterle el cuchillo a la katana a la mula se encabritó. Pegó un respico que casi lo tira y el hombre le cogió miedo. Y yo no me esperaba de esto. Me dijeron que la mula iba a estar dopada, pero dopada, este animal no está dopado. Seguramente estaba dopado, pero no tenía el dopaje suficiente. Y entonces viene Elías y me dice: José Luis, lo tienes que hacer tú. ¿Yo? Sí, lo tienes que hacer tú. Pero está todo preparado, hay un chasis inmenso, cargado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos suspender estos días de rodaje. Yo dije, bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Y bueno, me fui para la mula y la agarré y empecé a pegarle puñaladas a la mula. Es curioso cómo entra el acero en el cuerpo de un ser vivo. Tremendo. Y entonces Ricardo, el director, Ricardo Franco. Ricardo Franco, sí, Ricardo. Ricardo me gritaba, más, dale más. Y yo, la mula ya estaba caída en el suelo y yo dándole puñaladas. Ese día no pude rodar más, me puse enfermo. Pero lo más grave es que esa película que tuvo el premio de Cannes en competencia con Taxi Driver y con un hombre tan extraordinario como es sin duda ninguna Robert De Niro, no tuvo distribución mundial. No, las asociaciones de amigos de animales vetaron la película. Y entonces, en ese momento, Ricardo Franco y Elías eran muy admiradores de este director francés de Cinéma Vérité, ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre. Bueno, eran admiradores natos de este hombre. ¿Perdón? Romer. No, Romer, no es Romer. ¿Perdón? Alain Resnais. Alain René, tampoco. René, ¿no? No, Alain René tampoco, pero es igual. Bueno. Total, eso hizo que la película no tuviera una distribución mundial y bueno, pues las cosas como son. No tuviera esa distribución mundial, que sí tuvo, Robert, sí tuvo Taxi Driver, la vimos por delante y por detrás, vamos, la vimos por arriba y por abajo. Y esta es la realidad de ese Pascual Duarte. Bueno, Te censuraron, de hecho, ¿verdad? La frase final cuando te ajustician. No, hijos de puta. Esa frase desaparece. No. ¿O me lo has llamado a mí?
Yo creo que la digo, está... Hay una copia en la que lo cambian por balbuceos. Sí, Y no se oye. de esa copia soy consciente, pero yo creo que finalmente me aclararon que era posible decir hijos de puta. Sí. Que la verdad que esa secuencia final, cuando lo arrastran hacia el garrote, estoy orgulloso de ella. Normal. Estoy muy orgulloso de ella porque en ese momento me dijo: Ricardo, ¿quieres tomar algo? Y yo le dije: un aguardientito de mi tierra, una palomita. Una palomita. Me tomé la palomita, que me trae un aluvión de recuerdos. Uf. Porque mi papá, cuando me llevaba al mercado para que le acompañara a comprar, me invitaba siempre a café con churros y me daba un poquito de su palomita. Él se tomaba una palomita y entonces me daba a mí un poquito. El tema de la palomita es una cosa seria, ¿eh? Porque cuando yo estaba en Alemania, buscaba donde hubiera un restaurante o turco o ¿cómo se llama esto? Líbano, Arak, creciente fértil, Líbano. El tema de los anisados es una costumbre fenicia que viene con los fenicios aquí y que ha hecho una maravilla, porque es toda la ruta del Mediterráneo está sembrada de aguardientes. El Pernod francés, aguardiente de mi tierra, vamos. Y es muy, bueno, es maravilloso. Y yo me acuerdo que yo me buscaba, cuando estaba en la Escuela de Arte Dramático, o ya trabajando en los teatros, me buscaba restaurante turco o libanés. Sí, porque el turco es el uso, o griego, uso es el griego, el arak es libanés y el turco es raki. Si han estado en Estambul, raki al cuerpo. Bueno, con moderación, eso sí. Bien. Bueno, a todo esto, yo les prometí que les iba a hablar después de encomiar y soñar con el modelo alemán de teatros públicos. Quiero recordar algo importante. Justamente una personalidad política de este país muy importante, como fue y es Josep Borrell, que cuando fue ministro de Fomento propició con el 1% de Fomento la restauración de 50 teatros municipales españoles que estaban en las ciudades españolas, todos teatros del siglo XIX, principios del XX, edificios estupendos, magníficos,
como lo es el Teatro Español o el Teatro María Guerrero, vamos, por hablar de los que están más cerca. Entonces se restauraron 50 o 60 teatros de esos. Se restauraron arquitectónicamente, pero no se corrigió ni la organización, y ahora son teatros regentados por los ayuntamientos con programadores, un programador municipal, que normalmente es el primo de concejal de cultura o algo así. Desgraciadamente las cosas funcionan así. Bien. O sea, que tenemos forma, pero no tenemos contenido. ¿Cómo? Que tenemos continente, pero no tenemos contenido. Sí, sí, sí. Bueno, es el espíritu lo que hace la cosa. Bien. ¿Es posible pensar con esos 50 teatros extraordinarios restaurados en un hipotético posible modelo español? Sí, es posible, más que posible. En Alemania, en la República Federal, claro, ya la RDA no existe, afortunadamente. Alemania está reunificada. ¿Es posible pensar en un modelo español? Absolutamente. ¿Pero cómo? Esos teatros 50 o 60 tienen todos equipos técnicos. Al frente tienen programadores que desgraciadamente son allegados o próximos a la constelación política o familiar o lo que sea de esos. Conozco muchísimos casos de esos. Bien. Cójanse, búsquese un director. Un hombre que quiera hacerse cargo de un teatro regional. Podemos llamarles teatros regionales. Bien. Porque hay teatros regionales en Alemania, no solo teatros de las ciudades, sino hay teatros regionales. Landestheater, del Land, de la región. Bien. Cójase un director, un ayudante de dirección, refuércense los equipos técnicos que hay ahí o corrígense y contrátense 10 actores. 10, no más. 10. En el Teatro Burg de Viena o en la Münchener Kammerspiele hay 40. Contratados, contratados por varios años, 40. Bueno, no digo 40, digo 10. 10. Diez actores, un director, un ayudante de dirección y equipos técnicos reforzados. Y ese director, que los hay, porque los directores también tienen un paro endémico grande, van a tener, tienen que hacer un repertorio, es decir, que elijan una obra de 7 personajes, una obra de 3 personajes, una obra de 2 personajes. Esto es perfectamente factible. Ahora mismo estamos
en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y después va a la Abadía. Mi último trabajo, del que estoy feliz, es Arte de sermones para tiempos inciertos, que tiene que ver con, bueno, con una de mis preocupaciones más importantes. Bueno, hacen un pequeño repertorio y se le pone a la disposición de ese teatro 1, 2 autobuses. ¿Y qué hacen esa gente, esos actores y ese director con esos autobuses? Dinamizan la región. ¿Qué hace Castilla-León? ¿Qué carajo hace Castilla-León? La cuna del castellano. Res, por hablar en catalán. Res de res. Es decir, sin embargo, con esa dinamización de la región se hace algo fundamental. Algo que aprendí en ese país, que parecería que es jauja, Alemania, pero Alemania no es jauja. Alemania tiene muchos problemas. Lo que pasa es que sabe afrontarlos muy bien. Tiene muchos problemas. Ellos tienen un llamado, una cosa que llaman encargo educativo. Y es que toda institución pública tiene implícito un encargo educativo. Cualquiera tiene un encargo educativo implícito. El teatro, donde mejor se habla la lengua de un país, es pura educación. Y lo primero que me dijeron cuando yo fui a la Escuela de Arte Dramático, porque esa es otra historia, es decir, cuando yo le dije a mi amigo Dietmar que me contactara con el Conservatorio de Westfalia, y el hombre pidió en mi nombre, yo hablaba un alemán muy roto entonces todavía, había pasado otra cosa que tiene que ver con Lecoq. Había aparecido en Frankfurt, Frankfurt es la comunidad, la ciudad del dinero y la comunidad israelita más potente de Alemania, o una de las más potentes, y había aparecido un mimo israelí, premio nacional de ese país, que se llamaba Sami Molcho. No sé si el hombre vive aún. Que era un mimo absolutamente extraordinario, elegante, flaco, una línea maravillosa. Era una cosa. Y yo me fui a hablar con él. Cuando yo vi aquello, yo me quedé asombrado y me fui y digo, ¿dónde puedo aprender esto? Le dije al hombre, en mi alemán roto, y me dice, en París. Y yo le digo, pero si es que yo acabo de volver de París, yo venía de París. No puedo volver a París. Y dice, bueno, hay una escuela en Bochum, que es Westfalia, Renania-Westfalia, una de las grandes ciudades del Ruhr, y allí hay un profesor que ha estudiado con Etienne Decroux y que ahí puedes aprender eso.
Pues entonces fue cuando Dietmar llamó a Ridi y al director de la Escuela de Arte Dramático, y yo me presento allí. Y entonces este buen hombre, Paul Ridi, que era un antropósofo, alto, guapísimo, anciano, pero guapísimo, me dice, no, aquí nosotros no, nuestro trabajo es la lengua y facilitar al público alemán actores que puedan ofrecer el mejor repertorio europeo alemán y, por supuesto, La vida es sueño, o Calderón, se hace mucho López, se hace mucho... Y yo me acuerdo que le dije al buen hombre, al buen Paul Ridi, él me dice, no, aquí lo del mimo no se llama mimo, se llama Haltungslehre, que significa educación de la actitud. Bueno, yo dije, mire usted, lo que usted diga, yo lo que quiero es aprender, y ya. Y aprender, sea en alemán, sea lo que sea, bueno, le da igual, ya. Y bueno, entonces, si cogemos los Landestheater, los teatros del Land, los teatros regionales, son muy frecuentes en Alemania, muy frecuentes. Y con eso se cumple el precepto implícito educativo que tiene toda institución pública en ese país. Y esos actores dinamizan toda la región. Pero, ¿qué ocurre en España? Hay festivales, continuos festivales, pero instituciones que salgan de los impuestos y que estén sostenidas por el Estado o los Länder o las regiones o las comunidades, no existen. Bueno, y habla bien de los festivales que estás ¿cómo en dice? habla bien de los festivales que estás en uno. En uno, sí, de acuerdo. Bueno, Perdón. Leñe. el mejor festival de España. Sí, hombre, claro. Yo tengo además la esperanza de que el ministro de Cultura siempre ve este programa. Ah, no me digas. Espero que hoy no. Yo espero sinceramente. que sí. Yo espero que sí. Pero si nos estás viendo, Miquel, te diré que la idea de José Luis Gómez, que montó en su momento la Abadía, debe ser recogida, cuando menos. Bueno, Implementada A ser urgentemente. Posible, a ser posible. tengo que decir lo siguiente. Cuando me llaman de la Comunidad de Madrid para fundar el Teatro de la Abadía, yo estoy dirigiendo en Bastilla la Ópera Nacional Carmen, de Georges Bizet. Bueno, yo había siempre querido hacer algo parecido a la Abadía y cuando llegan me dicen, no hay restricciones, un teatro según tú imaginas y según lo imaginé, me dieron muchas facilidades. No muchos fondos, no muchos subsidios, pero facilidades sí me dieron y una posibilidad de una organización jurídica muy respetable. Durante los años en que la Abadía, los 25 años, tuve que dejar la Abadía porque tuve unas células cancerígenas in situ en mi cuerda vocal derecha y tuve que entrar en tratamiento de radio y afortunadamente
todo fue bien y bien. Durante el tiempo los 25 años que yo he dirigido la abadía, ha desaparecido porque se fundaron, de pronto hubo un intento de hacer centros dramáticos regionales. El Centre Dramatic des Illes Balears, Centro Dramático de las Islas Baleares, Centro Dramático de Aragón, Centro Dramático de Extremadura, varios centros dramáticos desaparecieron. La abadía subsistió, porque había un primo detrás, era yo, que no iba a dejar eso a media, eso, no lo iba a dejar. Y, digamos, tuvo tanto éxito, tuvimos suerte, hubo acierto, lo que se quiera decir. El caso es que subsistimos. Y ya está. Como somos mayoría, lo queremos de Almería. Ya está. Pues ole. Se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, como no, en el repaso de una trayectoria como la tuya. Yo creo que no se nos ha quedado nada, José Luis. ¿Cómo? Que yo creo que no se nos ha quedado nada. Lo ha Dice contado que se todo, nos que ya quedan lo- muchas cosas, pero nada Lo se he nos ha dicho quedado. todo, por favor. Importante. Sí, porque no hemos hablado, por ejemplo, del análisis estético que haces de Chiquito de la Calzada, que yo sé que te gustaba mucho cómo dominaba el espacio. Sí, hombre, Chiquito, un prodigio, vamos, a mí me gustó mucho. ¿Ves Mire, cómo se nos quedan cosas? El andaluz tiene un cierto desprestigio. Habría algún cebollo que se ha metido con una ministra porque es andaluza y habla con acento andaluz. Los andaluces hablamos con mala fonética, pero en la Andalucía se habla como Dios. Es un habla imaginativa. La más rica. Pues eso, como riquísima, riquísima. Es un habla riquísima. El habla de los andaluces, pues, es una maravilla, va a misa. Bueno, ya está, ya me Y callo. la fonética también. Y la fonética también. ¿Cómo? Y la fonética también. Sí, es música. la fonética es una preciosidad, hombre. Algún día traeremos aquí a la zaranda para Sí. hablar también con ellos de teatro. Hombre. Maravillosa gente. Bueno, terminamos como solemos con L de lírica, que es para llevarnos la contraria a nosotros, que nos gusta mucho hablar tranquilamente, te vamos a lanzar 7 preguntas muy rápidas, muy rápidas. ¿Serás capaz? Sí, Sí. yo lo veo capaz de eso. Vamos. Y de mucho más. Vamos con 7 preguntas. La primera dice, ¿qué te hace feliz hoy día? Son muy fáciles. Me he enamorado. ¿Te has enamorado, José Luis? Sí. ¿Y para qué hemos hablado de lo anterior? Si esto es lo, Y esto es me lo he importante. casado. Y adoro a mi mujer. Mi mujer me hace feliz. Es una bendición. Yo nunca, no sé si me he casado o me han casado, pero estoy muy feliz y le estoy infinitamente agradecido. Es una maravillosa persona. Enhorabuena, José Luis, y le pido al Festival Eñe otra sesión para poder hablar de este tema. Un sálvame específico, Eso- José Luis. Vamos con la segunda, que ya no Segunda. importa, en realidad ya no importa, pero bueno, la segunda dice, esta es muy fácil. ¿Qué es la poesía? No sé, cuando leo un poema, la poesía es perfume, es música, es sugerencia. Cuando uno lee un poema de Gamoneda o de Lorca, sabe lo que es poesía. Ole. Ya que estamos con conceptos, ¿qué es el éxito? Un espejismo.
hay que tener... ¿Qué es éxito? Yo estoy asistiendo casi a diario, bueno, a lo que está produciendo nuestro último trabajo, Arte de Sermones para Tiempos Inciertos. Produce fascinación. Produce fascinación, produce entusiasmo, produce aceptación. ¿Es eso el éxito? Es posible que lo sea. Yo me siento conmovido al ver a esos actores, mis compañeros, con qué sentido emiten, cómo esculpen las palabras. Es una gloria. Quizás eso sea el éxito. Muchísimas gracias por la respuesta. Vamos con la cuarta. ¿Qué te queda por hacer en el teatro? Seguir trabajando. Seguir trabajando. Quizás enseñar más. Enseñar todo lo que pueda. Es fundamental. Es fundamental. Enseñar es fundamental. Pasar. Dar, sí. Uno ha recibido tanto que es una barbaridad, que merece la pena que eso sea pasado, transmitido, compartido. ¿Qué es lo que mejor sabes hacer, José Luis, fuera de un teatro? Cocino bastante bien, ¿eh? Estaba pensando... Cocino bastante bien, Cuando lo he dicho, estaba pensando en el cocido que hace Martirio. Digo, bueno, Martirio, yo no creo que pueda competir con el cocido de Martirio, pero venero a Martirio. Pero no cocino mal, no. Bueno. No. ¿Y qué es lo que se te da peor fuera de un teatro? Las inversiones. No se puede saber de todo. Vamos con la última pregunta relámpago. ¿Pensabas, José Luis, que tu vida iba a ser así? Ni de coña. No sabía de algo muy importante. No tenía ni idea. Lo que yo experimento ahora es gratitud. Una gratitud que casi me ahoga, a veces tiene que ver con gratitud también a mi mujer por haberla conocido y haber tenido ella la paciencia de esperarme, una manera muy especial de esperarme, pero bueno. Sí, porque como es habitual, los cebollos de los hombres, que somos cebollos, yo soy bastante cebollo. Cuando yo la conocí, me sentía atraído por la mujer primero, la hembra, ¿no? Bueno. Vamos a triunfar en las redes sociales. ¿Cómo? Vamos a triunfar hoy en las redes sociales. Sí, sigue.
Continúa. por la hembra. Y claro, me acerqué, pues hice lo que se llama cortejo. Sigue. Que entre la mula, la hembra y el cortejo vamos a Hice el cortejo vamos a petarlo. y vine con alguna propuesta, digamos, qué fino soy, de intimidad. Bien dicho, ¿eh? Hombre, Y ella no es no. no es no. Y yo soy de los que si es no, es no. Sí. Muy bien. Me hizo esperar un año hasta que cayó la breva. ¿Y qué ocurrió en ese año? Que me dio ocasión de conocerla, conocer a la persona que había detrás de esa mujer atractiva. Más lista que el hambre. Porque claro, después de esa experiencia de conocerla como ser humano, como persona, nada es igual. Y no tiene nada que ver con un encuentro entre hombre y mujer. No tiene nada que ver. Esto es lo que hay. Pues nos ha parecido maravilloso lo que hay y tan maravilloso nos parece que no vamos a terminar todavía. Ojú. Voy a abusar de tu confianza una vez más pidiéndote que me acompañes al piano. ¿Quién? Tú. Que yo te acompañe Sí, al por piano. favor, ya que estamos, si puedes venir conmigo a esa silla, tengo 7 preguntas más. Ojú. Yo me quedo aquí. Espérate un segundo. De testigo. Sí, vale. Voy. Adelante. Venga, voy. Sí, cuidado con la petaca. Hostia. Vale. La petaca no la de la palomilla. ¿Sí? Vamos hacia allá, vamos a hacer un homenaje a Boris Vian, recuperamos esta manía nuestra Joder. y te hacemos 7 preguntas con 7 notas musicales. Por aquí, con cuidado. Sí, venga. Ole. Venga. Venga. Muy bien. A ver, esto te lo guardamos aquí mismo. Perfecto. Bien. Venga, te puedes sentar ahí si quieres. Sí, ¿a dónde? Aquí. En esa sillita Sí. gris. Y vamos a hacer las 7 preguntas que llevamos 96 encuentros realizando. De esta manera terminaremos. Ha sido un placer absoluto conocer un poco más al hombre, al Sí. cebollo, Sí. al actor, al enamorado. Eso a mí me ha parecido bellísimo. Enhorabuena, de verdad. Y que dure mucho. Y nos despedimos una vez más. Alguno se preguntará por qué un actor viene a un ciclo de poesía. Bueno, pues porque defiende la palabra y defiende la armonía y defiende lo que hay que defender. Por ejemplo, la música. Querido José Luis, ¿esto de vivir está bien o no tanto? Vivir es un regalo insondable. Un regalo insondable. Acaba de abrirse una exposición en Berlín, en el Forum Humboldt, sobre la muerte. Con el Forum Humboldt, ya sabemos que fue Humboldt, es una de las instituciones científicas más importantes de la República Federal. Las evidencias que hay sobre el hecho del morir son novísimas y en parte aplastantes. Una de ellas que manifiestan
muchos de los interpelados, la mayoría de los interpelados, es que el regalo del vivir, el morir adecuadamente, evidentemente es... y hay que prepararse también para bien morir. Vivir es un regalo impresionante, impresionante. Vamos con el re. ¿Cómo convencerías a alguien que odia la poesía de que está equivocado? ¿Cómo? ¿Cómo convencerías a alguien que Sí. odia la poesía de que está equivocado? Leyéndosela yo. Aceptamos. ¿Te arrepientes muchísimo de algo? Sí, algunas cosas, pero no las quiero decir. No, claro, eso yo no te lo pregunto. Mucho. ¿Y echas algo muchísimo de menos? ¿Perdón? ¿Echas algo muchísimo de menos? A mis padres, a mis hermanos. ¿Te sorprende ser José Luis Gómez? Me he acostumbrado ya. ¿Qué podemos hacer hoy en día para ayudar a los demás? ¿Cómo podemos ayudar al otro? Ay, esto es... Hay algo... Hay una disposición fraternal en el ser humano que tenemos que cultivar. Y tenemos que cultivar en nuestros hijos, moverlos a esa fraternidad básica que nos vincula a los seres humanos. Por lo que me toca, modestísimamente, trato de ponerlo en práctica con algo que yo llamo, me gusta llamar, amistad cívica. Y es, cuando voy por la calle, extender mis sentimientos, esos sentimientos de fraternidad, hacia con quién me cruzo, a quién sonrío. Trato de sonreír normalmente, sonreír. Sentir piedad cuando alguien está impedido, cuando alguien está... Trato de cultivar ese sentimiento de amistad cívica que yo me gusta llamar, que he escogido el nombre y que creo que nos dignifica. Sí. Amistad cívica. Ya. Ok, pues esto es. Ya está. Recomendamos, como no, que cultiven el teatro y que cultiven también la amistad cívica, y nos despedimos con mi nota favorita, el sí. ¿Qué opinas de los ciclos de poesía, los recitales, todo eso de que viene la gente a Me parece verte? maravilloso, por favor. Por favor. Y si algún día queréis, yo eso de decir poesía no lo hago demasiado mal, ¿eh? Que no lo hago demasiado mal, que lo hago más o menos bien. Pues queda prometido ya que volverá José Luis Gómez a recitar a Lorca, ¿por qué no? ¿Os parece? Lo que quieran, lo que quieran. Qué compromiso. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un placer.